Hola, hola, bienvenidos chicos a un inicio ya más o menos formal de las cápsulas que iré entregando. Hoy el tema es la composición, funciones, hematopoiesis y la integración de la fisiología sanguínea. En primer lugar, hay que decir que este es un tema muy central dentro del rol como tecnólogo médico, porque la sangre es el tejido que fluye por nuestras venas y arterias, y no es solamente un vehículo, es un componente dinámico, vital, que participa en una enorme cantidad de procesos fisiológicos y también patológicos. Entonces tenemos que comprender su naturaleza, sus funciones y cómo evaluarla resulta realmente esencial para nuestro desempeño profesional. Al menos y sobre todo para los que les interesa el bioanálisis clínico. Entonces, el sistema sanguíneo tiene el principal propósito de transporte, pero no es el único. Pero como medio de transporte se encarga de llevar oxígenos, nutrientes, hormonas y retirar los desechos del metabolismo. Esto en todo el organismo. Por esto es que este sistema es tan esencial para la vida, ya que permite el mantenimiento de la homeostasis y se compone fundamentalmente de corazón como bomba impulsora, los vasos sanguíneos, que es esta red de distribución bastante amplia y distribuida en el cuerpo, y también, lógicamente, lo que es la sangre, que es el fluido que transporta todos estos elementos vitales. Por eso es que su correcto funcionamiento comúnmente se le reconoce como un sinónimo de salud, ya que cualquier alteración puede indicar enfermedades subyacentes. Hay muchos componentes que se miden y que serán realmente vitales para centrarnos en diagnósticos. ¿Ok? Pero nos vamos a la fisiología. Adentrándonos en la sangre misma, veremos que su composición es bastante particular. Podemos dividirla en dos componentes principales: los elementos formes y el plasma. Los elementos formes, que representan aproximadamente el 45% del volumen sanguíneo, son las células, los eritrocitos o glóbulos rojos, que se encargan del transporte de gases, los leucocitos o glóbulos blancos, que son los defensores inmunológicos, que ustedes ya deben estar viendo en inmunología, las plaquetas, que son importantes para detener hemorragia, el plasma, que es importante saber que constituye el 55% restante y que es mayoritariamente agua, eso es como un 90-92%. Y en esta agua están disueltas proteínas que son importantes, como la albúmina, las globulinas, el fibrinógeno, iones, nutrientes, gases, hormonas y muchos productos de desechos que deben ser eliminados. Entonces, esta composición bien precisa permite que la sangre realice todas sus múltiples funciones. Ya pasando directamente a la función fisiológica de la sangre, veremos que son bastante variadas y comúnmente esenciales, ya que la función de transporte que mencionamos lleva el oxígeno y el CO2, el nutriente, los nutrientes, las hormonas, donde deben y necesitan también ser eliminados. La función de protección también es vital, la respuesta inmune mediada por glóbulos blancos, los anticuerpos, la sangre defiende de infecciones de agentes extraños, además la coagulación es un proceso en que las plaquetas también llegan a ser protagonistas, es un mecanismo de supervivencia que evita la pérdida masiva de sangre frente a alguna lesión, y finalmente la función de regulación, que es importante saberla porque la termorregulación es clave para mantener la temperatura corporal, para la redundancia, y a regular también otras funciones, no directamente con la termorregulación, pero la sangre regula el pH gracias a que tiene sistemas tampón como el bicarbonato, y contribuye de esta forma al equilibrio osmótico e hídrico. Todas estas funciones están interconectadas y son todas ellas importantes. Ya ahora nos vamos derecho a materia, de dónde provienen las células sanguíneas. El proceso de hematopoiesis es la continua formación de desarrollo, de maduración de los elementos formes. Tiene fundamentalmente su lugar en la médula ósea roja, en los adultos, a partir de células madres, que se llaman células madres hematopoyéticas. Se diferencian todas las líneas celulares de ahí. La línea mieloide, que da origen a los eritrocitos, plaquetas, y en la mayoría de los glóbulos blancos, eso recordar, la mayoría, repito, línea mieloide,
que da origen a eritrocitos, plaquetas y en la mayoría de los glóbulos blancos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, también monocitos. Mientras que la línea linfoide origina los linfocitos B, T o natural killer también. Entonces, la producción de estas células está bien regulada por factores de crecimiento que se llaman factores de crecimiento hematopoyéticos y hormonas como la eritropoyetina. ¿Por qué es importante entender esto? Porque es realmente trascendental para diagnosticar muchas enfermedades hematológicas, como lo verán después el tema de las leucemias, las anemias aplásicas, entre otras particularidades. Entonces, si profundizamos ahora en los elementos formes, veremos cómo los eritrocitos son abiertamente los más numerosos. Su característica, ustedes deben conocerla, son bicóncavos, tienen una ausencia de núcleo, esto les permite optimizar su función de transporte, el transporte de oxígeno. Y este rol está mediado por la hemoglobina, que contienen, ¿cierto? Su vida media es, también yo creo que ya lo saben, 120 días. La evaluación de los eritrocitos, incluyendo su recuento, el nivel de hemoglobina, el hematocrito, los índices eritrocitarios, volumen corpuscular medio, HCM, entre otros, es la base para diagnosticar anemias, que son precisamente déficit de los glóbulos rojos, y también policitemias, que es el exceso de glóbulos rojos. Entonces, los leucocitos o glóbulos blancos vienen de otra línea, o sea, tienen otra función, son las células de defensa. Se originan en la médula ósea por leucopoiesis, miren, hematopoiesis, eritrocitos. O sea, la sangre completa. Eritropoiesis, glóbulo rojo, viene de eritro, rojo. Leuco viene de blanco, leucopoiesis. Entonces, la función de los leucocitos está mediada fundamentalmente y ligada a la inmunidad, tanto innata como adaptativa. Nos defienden de patógenos y en cuanto a su clasificación, se clasifican en granulocitos, que poseen determinados gránulos, por eso se llaman así, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y los agranulocitos, como los linfocitos, los monocitos, cada tipo con roles que tienen características específicas. Por ejemplo, los neutrófilos aumentan cuando hay infecciones bacterianas, los linfocitos en infecciones virales, los eosinófilos en alergias y parasitosis, o sea, cuando hay un parásito, cuando hay una invasión parasitaria. Y es por eso que su análisis, incluyendo el recuento total y la fórmula leucocitaria diferencial que abordó la profesora, permiten diagnosticar, por ejemplo, una leucocitosis, aumento, o una leucopenia, disminución de estos mismos glóbulos blancos, identificando las infecciones, incluso inflamaciones, o también asociados a leucemias. En cuanto a las plaquetas, vemos que son fragmentos celulares derivados de otras células, que son los megacariocitos. Y estos son fundamentales para la hemostasia primaria. Su función es formar, hemostasia primaria, tapón plaquetario, en el sitio de una lesión vascular para detener el sangrado. La vida media es corta, de 7 a 10 días. Y el recuento de plaquetas es crítico, ¿para qué? Para diagnosticar trastornos hemorrágicos o trombóticos, una trombocitopenia, que es un bajo recuento, como ya lo veníamos conversando. ¿Y qué pasa cuando esto falla? Aumenta el riesgo de sangrado, mientras que una trombocitosis, cuando hay un alto recuento, aumenta el riesgo de trombosis, que se forme un trombo, que haya una intracoagulación. Un aspecto importante y altamente importante es los conocimientos de los grupos sanguíneos y la inmunología asociadas. Los sistemas ABO y RH, basados que son en antígenos en la superficie de los eritrocitos, son realmente determinantes en las transfusiones sanguíneas. La compatibilidad es crucial, o sea, realmente importante, porque una transfusión de sangre incompatible puede desencadenar una reacción inmune muy severa que incluso puede ser mortal, produciendo hemólisis masiva. Entonces, es por eso que las pruebas de compatibilidad cruzada en banco de sangre son procedimientos estándar y, por decirlo de alguna forma, son ineludibles, tienen que estar. Finalmente, respecto a la hemostasia y coagulación, de los procesos que trabajan aquí conjuntamente, la hemostasia es la respuesta fisiológica a una lesión vascular. ¿Cómo comienza? Comienza con la vasoconstricción.
Luego, la hemostasia primaria implica la adhesión, la activación, la agregación plaquetaria para formar un tapón inicial. Esto tiene una cascada que es bastante descriptiva y larga, pero para que nos quedemos con el tema general, ya que la especificidad la aborda la profe, le sigue la hemostasia secundaria, que acá cuando viene la cascada de coagulación. Y una serie compleja de activaciones que son enzimáticas porque hay factores de coagulación. Esto termina en la formación de trombina. ¿Eso qué hace? Luego de la cascada de coagulación se forma la trombina. La trombina convierte el fibrinógeno soluble en fibrina. A diferencia del fibrinógeno, la fibrina es insoluble y crea una malla que estabiliza el coágulo. Ya una vez reparado en el tejido, la fibrinolisis va a degradar el coágulo. Este desbalance puede llevar a problemas como por ejemplo hemorragias si falla la coagulación o trombosis, como yo les explicaba, si es excesiva. Entonces, para llegar al punto clave, la evaluación del sistema sanguíneo es la herramienta tiene por herramienta más utilizada el hemograma completo, que nos da la información cuantitativa sobre las diferentes poblaciones celulares. Sin embargo, para tener una imagen completa, a menudo se complementa con otras pruebas como el frotis sanguíneo. Aquí yo les dejo algunas imágenes para que vayan dando cuenta de ello. Y el frotis sanguíneo permite una evaluación que se llama morfológica cualitativa. ¿De cómo? ¿De qué? De las células al microscopio. Esto es importante en hematología para detectar anomalías en forma, en tamaño, en madurez celular, y el equipo automatizado podría pasar por alto. Por eso es que es importante observar el frotis. Además de estos exámenes generales, existen pruebas específicas para evaluar aspectos concretos, como el recuento de reticulocitos para ver actividad de la médula ósea, la velocidad de sedimentación globular, que indica inflamación, como indicador de inflamación, pruebas de coagulación para ver y evaluar la vía extrínseca e intrínseca y la función plaquetaria, la electroforesis de hemoglobina, para identificar enfermedades que se llaman hemoglobinopatías. Tiene un nombre bien particular. Todo esto lo verán en fisiopatología, pero es realmente imperativo que al realizar estas evaluaciones tengan en cuenta los factores preanalíticos. O sea, aquellos que ocurren desde que se solicita un examen hasta que llega la muestra al analizador. Y estos son los responsables de la mayoría de los errores en el laboratorio. Por ejemplo, una toma de análisis incorrectas, un tubo equivocado, relación muestra anticoagulante equivocada, problemas de hemólisis, problemas de almacenamiento, de transporte, incluso de ejercicio físico previo al examen, pueden invalidar un resultado. Por eso es que la responsabilidad como tecnólogos médicos comienza desde este punto. Entonces, como les hablaba, todo esto tiene aplicaciones e implicaciones clínicas directas que ayudan a seguir una amplia gama de patologías como las que nombré, las anemias, trastornos de coagulación, leucemias, neoplasias o tumores hematológicos, infecciones, reacciones transfusionales. Entonces, importante ya para terminar, el rol del tecnólogo médico fundamental e irreemplazable. No solo toman exámenes, sino que son los que dan la garantía de calidad al final de la fase del proceso analítico, que validan todos los resultados técnicos, que tengan coherencia, que puedan haber interferencias. Entonces, la formación es importante, que ustedes sepan si se van a dedicar al laboratorio, bioquímica, hematología, inmunología, y comprender a profundidad los fundamentos, las técnicas, y así adaptarnos a las nuevas tecnologías. ¿Ya? Por eso es que es muy importante que, sobre todo si tienen dudas al respecto, si necesitan colaboración en cuanto a hemato, yo soy de Torrino, pero he estudiado esto y pueden contar conmigo. ¿Ya? Entonces, bueno, sin más, les dejo esta cápsula bastante sintética. La idea es que sirva para complementar la clase. Y bueno, les envío un gran abrazo y recuerden que estudiar es la mejor forma de vencer al futuro. Nos vemos en otro video.